Buenos Aires, 28 de marzo de 2025. Señor director, las dos Argentinas. Han pasado unos días del 24 de marzo de 2025, y habiendo visto y oído todo lo que ha acontecido respecto de lo que ocurre en nuestro país, cada vez que llegamos a un nuevo aniversario del golpe de Estado del año 1976, muy a pesar mío, he llegado a una conclusión lamentable y excluyente a la vez. Esto no tiene arreglo. Y una vez más se confirma eso de que existen dos Argentinas. En efecto, han pasado 49 años y el enfrentamiento entre los dos pensamientos predominantes está tan vivo como el primer día, o quizás más. Y eso me lleva a pensar que es irremediable tal situación, por lo menos en los términos que maneja la endiosada democracia, en donde la verdad no aparece por ningún lado, contrariamente al relato que lograron imponer los seguidores de la falaz política de los derechos humanos que impunemente impera en la Argentina. Todo pareciera indicar que los argentinos estamos envueltos en una especie de maldición que hace que, desde nuestros inicios como país soberano, hayamos quedado siempre atrapados en ese concepto de las dos Argentinas. En tal sentido, podríamos señalar a grandes rasgos que esas dos Argentinas a lo largo de nuestra historia han estado representadas por una concepción liberal y una nacional. Creo que ahí es donde se manifiesta más que nada esa división, pero a fuer de ser más prácticos, podríamos arriesgar que siempre los argentinos tenemos algo que nos enfrenta y nos divide: política, fútbol, religión, etc. Y cuando esa división es profunda por su significado, hablamos de dos Argentinas. Así fue durante las invasiones inglesas en 1806 y 1807, patriotas versus cipayos que no veían con horror la invasión extranjera. Luego en la Revolución de Mayo, saavedristas versus morenistas en 1852 en Caseros, unitarios versus federales. En el siglo pasado, peronistas versus antiperonistas en Malvinas. La Argentina del 2 de abril patriota versus la Argentina de la antipatria, la que considera a Malvinas como una locura, la Argentina de los militares versus antimilitares y muchos otros etcéteras que marcan la división. Con el 24 de marzo de 1976 es muy peculiar lo que pasó e intentaré explicarlo. Como ya sabemos, gobernaba por entonces la señora Isabel Martínez, viuda de Perón, y el país era un caos por el accionar de las organizaciones subversivas que estaban sembrando de terror y sangre el suelo patrio. En ese caos político, social y económico, la subversión internacionalista, que nada tenía de nacional, llegó a la conclusión que, actuando así en un gobierno democrático, tal circunstancia le jugaba total y absolutamente en contra. Tenemos que actuar contra un gobierno de facto, ahí encontraremos nuestra justificación de la lucha armada, decían los comandantes subversivos por entonces en las apreciaciones que realizaban y que años más tarde harían públicas. Nuestra estrategia entonces será provocar que los militares den un golpe de Estado. ¿Cómo? Acrecentando al máximo el caos y el terror en la sociedad. Así obligaremos a los militares a actuar para restablecer el orden. Y así hicieron, y los militares mordieron el anzuelo dando el golpe de Estado, pero con el apoyo de casi toda la sociedad y de la mayoría de los partidos políticos que no soportaban ya tanto caos, muerte y terror. Instalado en el gobierno el poder de las Fuerzas Armadas, éstas decidieron emplear todos los medios disponibles para derrotar a la subversión. Como ya estaba la experiencia de que en el año 1974 la subversión se había encargado de asesinar impunemente al juez federal Jorge Vicente Quiroga, uno de los miembros de la Cámara Especial que se había conformado para juzgar a los terroristas y guerrilleros incursos en los delitos propios de la subversión, hecho este que marcó que ningún otro juez en la Argentina se atreviera a dictar una sentencia contra los guerrilleros, los militares debieron recurrir a otros procedimientos, mucho más efectivos pero a la vez cuestionables, dado que optaron por utilizar las mismas armas que utilizaba el enemigo. Tales procedimientos sin dudas permitieron derrotar militarmente a la subversión, pero dieron pie a que comenzara otra guerra. En efecto, con la derrota militar de la subversión terminó la guerra armada y comenzó la guerra psicopolítica, que tuvo su punto cúlmine en el gobierno democrático de Alfonsín. Con él en el poder y gran parte de los guerrilleros ocupando cargos políticos, se hizo foco en la política de falaces derechos humanos y comenzó un proceso de venganza y revancha hacia todas las fuerzas del orden de la nación que habían participado en la lucha contra la subversión y la habían derrotado militarmente. Años más tarde, Néstor Kirchner selló un pacto con el terrorista Horacio Verbitsky y avivó la llama de la discordia, y sin pruebas o con pruebas falsas, testigos inventados y con jueces prevaricadores lograron juzgar y encarcelar a gran parte de cuadros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales por su participación en esa guerra. Actualmente, en 2025, continúa ese proceso arbitrario, y día tras día mueren en prisión servidores del orden de la nación que tienen entre 70 y 90 años de edad. En síntesis, a partir del 24 de marzo de 1976, la izquierda derrotada militarmente comienza su guerra psicopolítica sembrando la consigna democracia o dictadura con la finalidad de legitimar su lucha y así aparecer ante la sociedad como los defensores de algo en lo que no creían ni creen: la democracia.
Ellos creen en la revolución socialista, pero que les servía porque la sociedad sí creía en ella. Y previo al retorno de los gobiernos constitucionales en 1983, ya estaban instaladas otra vez las dos Argentinas, en esta oportunidad las de las falacias de dictadura o democracia, o la de militares y antimilitares, que son las que con tanta prédica de todos los gobiernos democráticos han logrado imponerse hasta los tiempos actuales. Dicho esto, solo cabe agregar que si bien todo indica lo que señalamos al principio de estos párrafos sobre que esto no tiene remedio, porque las posiciones enfrentadas se presentan como irreconciliables. Quienes tenemos una visión teológica de los tiempos que estamos viviendo, abrigamos la esperanza que aquella unión de todos los argentinos que muchísimos anhelamos sobre la base de la verdad pueda hacerse realidad con la intervención de la providencia divina. Nuestros ruegos a Dios por una sola y auténtica Argentina, la de siempre, la tradicional, la Argentina católica y sanmartiniana. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina, por Dios y por la patria! Hugo Reinaldo Abete, ex mayor del ejército argentino.